Hola chicos, en este video vamos a hablar de las medidas numéricas. Nos vamos a enfocar en las medidas numéricas de dispersión. Ya en el video pasado hablábamos de las medidas numéricas de ubicación, las cuales nos permiten determinar el punto medio de los datos. Las medidas numéricas de dispersión nos permiten determinar qué tan alejadas están las observaciones respecto al promedio de los datos. Recuerden que el material de esta presentación está sacado del libro de texto Estadísticas aplicada a los negocios y la economía. Entonces, como comentaba, las medidas de dispersión nos indican qué tan alejados o cercanos se encuentran las observaciones respecto al promedio de la población o de la muestra. Vamos a estudiar aquí las medidas de dispersión que corresponden al rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. En lo que respecta al rango, esta es una medida de dispersión muy sencilla. Nos indica qué tanta diferencia existe entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos y simplemente lo determinamos haciendo la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo. Por ejemplo, supongamos que tenemos este conjunto de datos y queremos determinar el rango a partir de él. Lo que vamos a hacer es identificar cuál es el valor máximo, en este caso es el 10, cuál es el valor mínimo, en este caso es el 1, y por lo tanto el rango será simplemente la diferencia entre los dos, 10 menos 1 igual a 9. Hasta ahí el rango. La siguiente medida de dispersión es la desviación media. Nos indica en promedio cuánto se aleja cada observación respecto al promedio de nuestra observación o de nuestra muestra. Para ello tenemos que hacer esta operación. Tenemos que sacar la diferencia de cada observación respecto al promedio. Sacamos el valor absoluto, lo sumamos todos y lo dividimos entre el número de observaciones que tiene nuestra muestra. Por ejemplo, supongamos que tenemos este conjunto de datos y queremos determinar la desviación media. Lo primero que tenemos que hacer es obtener el promedio. Para ello tenemos que sumar cada uno de los datos y dividirlo entre el número de observaciones. En este caso sería dividirlo entre 9. Entonces sumamos 5 más 1, más 9, más 6, más 10, más 2, más 7, más 3, más 0. Lo dividimos entre 9. Nos queda 43 sobre 9 y eso nos da 4.78. Ese es el promedio de esta muestra y es el valor respecto al cual vamos a estar restando cada una de nuestras observaciones en valor absoluto. Entonces tenemos, ya para determinar la desviación media, 5 menos 4.78, 1 menos 4.78, 9 menos 4.78, 6 menos 4.78, 10 menos 4.78, 2 menos 4.78, 7 menos 4.78, 3 menos 4.78 y 0 menos 4.78. Hacemos la resta en cada uno de ellos. De la primera nos queda 0.22, de la segunda menos 3.78, enseguida 4.22, después 1.22, 5.22, menos 2.78, 2.22, menos 1.78 y menos 4.78. En estas restas algunos son negativos, pero vamos a aplicar el valor absoluto. Esto indica que todos los resultados van a quedar de manera positiva. Así que los volvemos a escribir, pero positivos. Tenemos 0.22 más 3.78 más 4.22 más 1.22 más 5.22 más 2.78 más 2.22 más 1.78 más 4.78. La suma de todo esto nos da 26.22. Eso lo dividimos entre 9 y la desviación media es 2.91. Este valor de la desviación media nos indica que en promedio cada uno de estos datos va a estar alejado más o menos 2.91 unidades respecto al promedio de la muestra. Entonces, bueno, ahí tenemos la desviación media. La siguiente que tenemos es la varianza. La desviación media nos permite determinar esta distancia respecto a la media, tomando en cuenta el valor absoluto. La varianza lo hace, en vez de con el valor absoluto, elevando al cuadrado estas diferencias. Y podemos determinar tanto la varianza para una población como la varianza para una muestra. Hay dos tipos de varianza. Cuando hablamos de una población, esta es la fórmula que tenemos que utilizar. Vamos a restar la observación que tengamos menos el promedio de la población, lo elevamos al cuadrado, sumamos todos ellos y lo dividimos entre el número de observaciones que tenga la población, entre el número de individuos que tenga la población. Por ejemplo, queremos determinar aquí la varianza poblacional. Entonces, lo primero que habrá que hacer es determinar el promedio, la media de esta población. Igual, vamos a sumar cada uno de ellos.
lo vamos a dividir entre el número de observaciones para determinar la media poblacional. Así que sumamos 2 más 7 más 6 más 10 más 0 más 7 más 2 más 5 más 8. Eso nos da 47. Lo dividimos entre 9, que es la cantidad de individuos de esta población, y nos da 5.22. Este 5.22, al igual que con la desviación media, es el que vamos a utilizar de referencia para estar restando las observaciones. Así que comenzamos. 2 menos 5.22, eso va a quedar elevado al cuadrado. 7 menos 5.22, igual se va a elevar al cuadrado. 6 menos 5.22, 10 menos 5.22, 0 menos 5.22, 7 menos 5.22, 2 menos 5.22, 5 menos 5.22 y 8 menos 5.22. Entonces, primero hacemos la diferencia de cada uno de los paréntesis. Nos queda del primero menos 3.22, después 1.78, enseguida 0.78, después 4.78, menos 5.22, 1.78, menos 3.22, menos 0.22 y 2.78. Cada una de estas diferencias las vamos a elevar al cuadrado. Recuerden que cuando elevamos al cuadrado todos nuestros datos quedan positivos. Así que 3.22 al cuadrado nos da 10.37. 1.78 al cuadrado nos da 3.17, 0.78 al cuadrado nos da 0.61, después 22.85, 27.25, 3.17, 10.37, 0.05 y 7.73. Esos son todos elevados al cuadrado, todos deben de quedar positivos. Los sumamos todos, nos da 85.57 y lo dividimos entre la cantidad de individuos de la población, en este caso 9, y nos da 9.51. Entonces la varianza de esta población es de 9.51. Una de las características de la varianza es que como está elevado al cuadrado, este 9.51 representa unidades al cuadrado, entonces no tiene así como que una interpretación muy clara la varianza como tal. Para ello después se calcula la desviación estándar, que veremos en un momento más. Para la varianza muestral el proceso es el mismo. Tenemos que determinar el promedio de la muestra, hacer la diferencia, elevar al cuadrado, excepto que no se divide entre el número de observaciones de la muestra, sino entre el número de observaciones de la muestra menos 1. Esto es un factor de compensación que utiliza la varianza muestral para tratar de acercarse lo más posible a la varianza poblacional. Entonces, supongamos que tenemos este conjunto de datos de una muestra. Primero vamos a obtener el promedio muestral, que se determina igual para la población que para la muestra, y a partir de ahí determinaremos la varianza muestral. Entonces, sumamos 2 más 7 más 6 más 10 más 0 más 7 más 2 más 5 más 8. Todo eso nos da 47. Lo dividimos entre 9 y nos da 5.22. De aquí entonces empezamos a sacar las diferencias. 2 menos 5.22, que se va a elevar al cuadrado. 7 menos 5.22, que se va a elevar al cuadrado. 6 menos 5.22. 10 menos 5.22, 0 menos 5.22, 7 menos 5.22, 2 menos 5.22, 5 menos 5.22 y 8 menos 5.22. Sacamos las diferencias. Del primero nos da menos 3.22, del segundo 1.78, del tercero 0.78, 4.78, 5.22, 1.78, menos 3.22, menos 0.22 y 2.78. Cada una de estas diferencias las vamos a elevar al cuadrado, va a suceder lo mismo, todos deben de quedar positivos porque estamos elevando al cuadrado. Del primero nos da 10.37, el segundo 3.17, 0.61, 22.85, 27.25, 3.17, 10.37, 0.05 y 7.73. Todos ellos los sumamos, nos da 85.57 y recuerden que como esta es una muestra, en vez de dividir entre 9, que es la cantidad de observaciones que tiene nuestra muestra, vamos a dividir entre 9 menos 1, es decir, vamos a dividir entre 8 y la varianza nos queda entonces de 10.70, la varianza muestral. Entonces, esa es una diferencia importante. Si tenemos una población, así nos lo expresa el problema, el ejercicio o el estudio, entonces dividimos entre el número de individuos que tiene la población.
Pero si lo que tenemos es una muestra, y así nos lo indica el problema, el ejercicio o el experimento que estamos haciendo, entonces tenemos que dividir entre el número de observaciones de la muestra menos 1. Esto solo aplica para la varianza muestral. Como les comentaba, la interpretación de la varianza no es muy realista debido a que está elevado al cuadrado. Por lo tanto, existe este otro estadístico que es la desviación estándar. La desviación estándar ya nos permite interpretar el resultado en las mismas unidades del ejercicio y por lo tanto se vuelve una mejor manera de interpretar la dispersión. La desviación estándar, por lo tanto, no es más que sacar la raíz cuadrada a la varianza muestral o la raíz cuadrada a la varianza población. De los ejercicios que teníamos, la varianza de la población nos dio 9.51, así que la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de 9.51, nos da 3.08, mientras que la varianza muestral nos dio de 10.70. La desviación muestral entonces es la raíz cuadrada de 10.70 y esa nos quedará 3.27. Entonces, aquí ya podemos interpretar, para el caso de la población podemos decir que más o menos entre 3.0, más o menos 3.08 unidades se encuentran cierta cantidad de datos alrededor de la media, y lo mismo para la desviación estándar muestral, alrededor de más o menos 3.27 unidades se encuentra cierta cantidad importante de datos y de observaciones alrededor de la media. Pues bueno, ya con esto lo que nos queda es hacer un ejemplo que veremos en un siguiente video. A partir de estos conjuntos de datos vamos a determinar todo, ¿no? Valor máximo, mínimo, rango, desviación media, varianza y desviación estándar. Eso lo vemos en un momento más. Éxito.